Hola gente, me llamo Antonio y en esta oportunidad vamos a comentar sobre una patología que es muy particular porque se comporta más bien como un factor de riesgo para el desarrollo de múltiples complicaciones con una alta tasa de mortalidad a nivel mundial. Además contiene una alta prevalencia e incidencia tanto a nivel local, Ecuador, como a nivel de bloque latinoamericano. Y corresponde además a una coyuntura histórica dentro de la medicina por formar un verdadero puente entre la medicina natural, la medicina más holística, inclusive espiritual, con la medicina contemporánea que se rige desde el enfoque occidental, que es mucho más rígido, mucho más de laboratorio, más maquinario. Por ende, hay un antes y después de la diabetes mellitus tipo 2, una enfermedad que obedece a una fisiopatología otorgada por una disminución progresiva a la sensibilidad de la insulina y que necesita un esquema mucho más práctico y preventivo del que disponemos actualmente. Bueno, para estudiar la diabetes mellitus será necesario extrapolar un poco la diabetes a los números, a las cifras, o sea, cuantificar el daño mundial que ha ocasionado esta enfermedad y las repercusiones que ha traído consigo. Por ejemplo, el diagnóstico en el 2017 abarcó los 425 millones de habitantes, una cifra completamente desorbitaria, con un gasto sanitario mundial que abarcó los 727 mil millones de dólares norteamericanos, dólares estadounidenses, con un número de defunciones que en el 2015 fue de 5 millones. Y para saber un poco cuánto es 5 millones, ni siquiera alcanza a ser la sumatoria de las muertes totales de la malaria, la tuberculosis y el complejo VIH-Sida juntos. Entonces hay que tener un enfoque sumamente preventivo para evitar tales estragos de la enfermedad. Tales complicaciones también se ven en el territorio nacional, se cuantifican en el Ecuador, y resulta ser que en mi país, en los reportes 2017, hay una tasa de prevalencia de 5.5. Es decir, que si yo agarrase a 1000 personas, a 1000 habitantes del Ecuador, 555 tienen la enfermedad. El enfoque que hay que tener para la enfermedad, para la diabetes mellitus tipo 2, es un enfoque netamente preventivo. ¿Qué quiere decir esto? Vámonos directamente a la práctica. Casi ningún paciente te va a referir o va a llegar a tu consulta con sintomatología clásica de la enfermedad. Las famosas P que ya vamos a ver. No, no es así. La diabetes mellitus entonces llega a ser una de aquellas enfermedades que se debe buscar. Y lamentablemente eso implica un poco apartarnos de ese esquema súper rígido de los 15 minutos que uno tiene con el paciente, en donde va a haber aquellas manifestaciones que lo aquejan, aquellos problemas clínicos que se manifiestan, y no una diabetes. Por ende, es tarea de nosotros los jóvenes buscar los mecanismos necesarios, pertinentes, utilizando los medios de comunicación masiva u otras estrategias para llegar a la prevención. Entonces, el método preventivo se basa en la identificación de los subgrupos susceptibles, que vamos a identificarlos más luego. Aquellos 3 subgrupos, una vez identificados, pasan a someterse al Find Risk, que es el buscador de riesgos. Es un método evaluativo que se puede descargar y que el Ministerio de Salud Pública lo promociona, de tal forma que una cifra igual o mayor a 12 puntos me lleva al paciente a un siguiente nivel, que es el tamizaje. Cuando hablaba de la identificación de los subgrupos susceptibles, me refiero a estos 3 grandes cuadros que vemos acá, donde toda persona mayor a 45 años es candidata al Find Risk, toda persona con diagnóstico de prediabetes mellitus también, y toda persona menor a 45 años con un índice de masa corporal sugestiva de sobrepeso o mayor o igual a 25 kilogramos por metro cuadrado, más una de las siguientes características. Cualquier paciente que se ve identificado en uno de estos 3 subgrupos pasaría al Find Risk. Lo cierto es que también uno de manera práctica puede saltarse el paso del Find Risk cuando es muy obvio que el paciente tiene muchos factores de riesgo para desarrollar la enfermedad. Entonces pasa directamente al tamizaje, que lo habíamos mencionado, es sangre venosa en ayunas. Entonces, hablar del tamizaje es hablar del diagnóstico, porque esa es nuestra meta, diagnosticar o descartar al paciente, ¿no? De que tenga la patología. Para ello vamos a ocupar 3 grandes grupos o 3 grandes formas de diagnosticar, siendo una cuarta descartada porque en el Ecuador no existen las medidas
estandarizadas internacionales para, mediante una hemoglobina glicosilada, confirmar o descartar diabetes, que nos indica que una cifra mayor o igual a 126 miligramos por decilitro es sugestiva de diabetes mellitus y por tanto necesita una segunda confirmación. ¿Qué quiere decir esto? Que el diagnóstico de la diabetes mellitus tipo 2 no se da con un solo examen de laboratorio, sino se debe repetir para la confirmación. Solo existe un caso que es la excepción y la vamos a ver un poco más adelante. Por consiguiente, existe otra forma de diagnosticar la diabetes, que es con la prueba de tolerancia oral a la glucosa, en donde es muy parecido al anterior, a la glicemia de ayunos, con la diferencia que no es en ayunos, sino que es después de la administración de 75 gramos de glucosa en INRA, después de 2 horas, para ser más específico. Entonces, una cifra mayor o igual a 200 miligramos por decilitro, al cabo de 2 horas, después de una carga de 75 gramos de glucosa, me indica una diabetes mellitus tipo 2. Generalmente, la prueba de tolerancia oral a la glucosa vendría a ser la confirmatoria de una prediabetes. Lo vamos a mencionar un poco más adelante. Ahora, había comentado de que generalmente necesitan un segundo examen de laboratorio de tipo confirmatorio. Pero había una excepción. La excepción es esta tercera. La clínica más una glicemia. Que yo me he equivocado, no es una glicemia en ayunos. Ahí me equivoqué. Es un paciente que tiene sintomatología, es decir, polifagia, poliuria, polidipsia y pérdida de peso. Y cualquier P que te inventes. Es que es la enfermedad de las P, es la diabetes. Más una glicemia mayor o igual a 200 miligramos de forma azarosa, es decir, puede ser en la mañana, en la tarde, de noche, después de comer, da lo mismo eso. Un paciente con clínica de diabetes más una glicemia mayor a 200 no necesita un examen confirmatorio, ya se diagnostica la diabetes mellitus tipo 2. Entonces estas son las 3 pruebas y vamos a revisar de que tienen un orden, o sea, no basta con simplemente saber que estos son los exámenes a solicitar, sino que también tenemos que tener el siguiente esquema. Si es menor a 100 miligramos por decilitro está todo bien, todo normal. El paciente, si tiene factores de riesgo, va y se hace cada cierto tiempo el screening. Caso contrario, de ahí en adelante tiene cifras patológicas que necesitan de una segunda confirmación. Independientemente de que sean de 100 a 125, que vendría a ser el índice de prediabetes, o mayor o igual a 126, que es de la diabetes propiamente dicha, ¿ya? Cuando la cifra oscila entre 100 a 125, es sugerente de prediabetes y se utiliza la prueba de tolerancia oral a la glucosa, en donde si tiene menos de 140, simplemente el paciente tiene una glucosa alterada en ayunas. Si el paciente tiene rangos de 140 a 199, el paciente se diagnostica con prediabetes. Caso contrario, cifras mayores o iguales a 200 confirman la diabetes, que vendría a ser lo mismo que un paciente que tuvo al primer examen más de 126 miligramos por decilitro y con una segunda determinación confirmatoria con el mismo rango. Entonces, esas son las formas de diagnosticar a la diabetes y es muy bueno entenderlas. Resulta imprescindible antes de ir al tratamiento basarnos un poco en lo que hay que hacer en las primeras consultas, donde existe una evaluación clínica que debe claramente obedecer a todo el protocolo como cualquier evaluación clínica, pero tener detalladamente 2 puntos muy precisos, que es aquel que se basa en los factores de riesgo cardiovascular, es decir, evaluar clínicamente presión arterial, frecuencia cardíaca, pulsos periféricos, índice de masa corporal, perímetro abdominal, y otro que se basa en la clínica de los pies, porque con mucha frecuencia se nos olvida. Incluso hay estudios internacionales que lo sugieren, como el estudio Canvas, que le dio una cachetada al gremio internacional de médicos por no fijarnos en los pies. La clínica de los pies compete a la hidratación, a las lesiones y a las infecciones, además de la valoración de la sensibilidad y los reflejos. Aparte, algo interesante que hay que saber es la correcta derivación, que es inmediata en el caso del nutricionista, el oftalmólogo, el odontólogo, el cardiólogo y el nefrólogo cuando hay un elemental de orina sugerente de proteinuria. Y el seguimiento hacerlo con la mayoría de los mismos especialidades,
pero teniendo claro que el oftalmólogo se hace de manera anual y el odontólogo de manera bianual, es decir, cada 6 meses. En la segunda consulta es igual todo. La segunda consulta se hace al mes siguiente de la primera y se debe insistir en los cambios de hábitos, de estilo de vida y regularizar las decisiones del nutricionista, que forman una parte muy necesaria en la terapia, consolidan el resultado. Y una tercera consulta que se da a los 3 meses de una segunda y de ahí en adelante se mantiene cada 3 meses a merced de un examen que me va a determinar si mi tratamiento es correcto o necesita de alguna modificación. La modificación sería aumentar dosis o sumar otro fármaco o retirarlo o insulinizar al paciente. Y esa prueba recibe el nombre de hemoglobina glicosilada. Esa es la función específica de la hemoglobina glicosilada. Entonces, de la tercera consulta en adelante, glicosilada. Entonces, hay que evaluar, además de todo lo anterior, el automonitoreo de los resultados de la glicemia y el uso de la hemoglobina glicosilada, como acabo de mencionar. Finalmente, el tratamiento resulta muy necesario de establecerlo como de manera de una pirámide, porque en la cúspide, que es lo más importante, estarían los cambios de hábitos y estilo de vida. Claramente el paciente necesita ser referido al nutricionista, pero otro punto importante que dicen las guías actualizadas es el uso, la intervención del deportólogo. Una actividad física mayor o igual a 150 minutos por semana, lo que pueden ser lunes, miércoles y viernes 50 minutos semanales, o sea, cada día, lunes, miércoles y viernes 50 minutos, martes, jueves y sábado, a eso voy, un deporte aeróbico que puede ser un simple trote o una caminata, versus cambios de hábitos, disminución en la frecuencia, disminución en los tiempos de prolongación de ayunas o de no ingesta de alimentación y de la calidad de la misma. A eso se refieren los cambios de hábitos. Segundo, saber que la metformina es prácticamente un sinónimo de tener diabetes mellitus tipo 2, es decir, con mucha frecuencia todos los pacientes con diabetes mellitus toman metformina. Entonces veamos las contraindicaciones para no tomar metformina, que sería lo más práctico. Aquellas aquellas complicaciones, extremas de la enfermedad, de la diabetes, como puede ser la cetosis o la hiperglicemia hiperosmolar, las patologías agudas como una insuficiencia renal menor a 30 o una insuficiencia respiratoria, un paciente con hepatopatía severa como el alcohólico severo, con aclaramiento de creatinina como había mencionado menor a 30 ml, donde puedo ajustar dosis si el aclaramiento es entre 60 y 30, siguiendo una función renal cada 3 o 6 meses. Además, saber que una contraindicación relativa es la intolerancia gastrointestinal, donde una posible panacea podría ser la metformina de acción prolongada. Además, saber que a largo plazo el paciente puede tener déficit de vitamina B2 y manifestarlo neurológicamente, por lo que es necesario prevenirlo y de forma periódica en todo paciente con un uso a largo plazo de metformina, solicitar los exámenes pertinentes para cuantificar la vitamina B12, las reservas. Y finalmente saber que la dosificación es escalonada en la metformina. Empiezo con 500 miligramos u 850 y voy subiendo hasta un máximo de, según la guía, 2250. Pero lo cierto es que muchos estudios hablan de 3 gramos. Entonces tenemos esas dos cifras a respaldo del gremio internacional. Saber además que el tratamiento varía en función de la hemoglobina glicosilada, lo que había mencionado, ¿no? Tercer punto muy necesario es saber referir. Básicamente voy a referir al paciente que tiene hipoglicemia severa, es decir, o un antecedente de hipoglicemia severa, que se define de una forma muy cualitativa, es decir, un paciente que tuvo un evento en la cual necesitó la intervención de una tercera persona para la administración de suero glucosado o glucagón. Entonces no hay nada de cuantificación acá, no hay números, no hay cifras, sino un evento que necesitó una tercera persona. Cualquier persona adulta mayor con necesidad de un segundo antidiabético oral, el médico general jamás lo hará, y un paciente que tiene muchas comorbilidades de riesgo. Por ejemplo, es infartado, tiene insuficiencia hepática, insuficiencia renal, que ya habíamos dicho que con un aclaramiento menor de 30 está contraindicada la metformina y el paciente entra a insulinización.
Saber que existen cuatro grandes puntos para la insulinización, en el cual ya habíamos mencionado la insuficiencia renal menor a 30. Habíamos incluso mencionado el manejo de la descompensación aguda, es decir, la intervención de un tercer agente para la administración de glucagón. Pero nos faltarían dos puntos que serían, por ejemplo, una glicosilada inicial mayor a 9, que en los criterios ADA, que son norteamericanos, hablan de una cifra mayor o igual a 10. En nuestras guías propias hablan de una cifra mayor o igual a 9. Y como primer punto, el incumplimiento o el no alcance del objetivo metabólico que está dado con las glicosiladas en por lo menos 3 meses de haber mantenido 2 antidiabéticos orales en combinación a su dosis máxima. Había mencionado que la glicosilada, la hemoglobina glicosilada, es que me dice, ¿sabes qué? No alcanzas la meta, necesitas administrar otro fármaco, aunque inicialmente se sube la dosis a una dosis máxima. Entonces, se sube la dosis máxima, llega a 3 meses, se evalúa, no logra la terapéutica, no logra la meta terapéutica mediante la glicosilada, entonces se suben las dosis máxima, no alcanza la glicosilada, se suma otro antidiabético o se retira el inicial y se suma otro. Y si no llega a alcanzar en por lo menos 3 meses, en combinación de 2 dosis máximas, se pasa al esquema de insulinización. Y esos serían los 4 grandes puntos de la insulinización. Saber que con frecuencia se utiliza la de acción intermedia, en cuyos casos se puede dejar como segunda opción o descartar incluso cuando hay antecedente de hipoglicemia severa, ya que se podría considerar los análogos de acción prolongada. Es más, existe un estudio, el estudio DEVOTE, que hizo la comparación activa del degludec con la glargina 100, resultando que el degludec disminuye las hipoglicemias severas en un 40% y las nocturnas severas en un 53%. Aparte de saber que dentro de los estudios, el estudio líder que hizo ahí el nexo causal entre la tasa de hipoglicemias severas con una relación directamente proporcional con el aumento de las tasas de eventos cardiovasculares, algo que resulta muy letal, porque finalmente el paciente diabético fallece en las manos del cardiólogo. Bueno, finalizo el video con una serie de recomendaciones que dan la guía, encuentro muy novedosas, que son básicamente para el paciente y sus familiares, con el único y gran objetivo de mejorar los cuidados del mismo.